Juan capítulo 16, empezando a leer en el versículo 4. Así dice la palabra de Dios. Está hablando de Jesús y dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo de verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco, y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Así leemos en la palabra de Dios. Siempre que predico, como lo hago de tanto en tanto, pues tengo que recordar que estoy haciendo una serie de Juan, de este periodo tan especial que tuvo Juan con sus discípulos más cercanos, en lo que llamamos normalmente la última cena. Era un momento íntimo, especial. Jesús les dijo algunas cosas muy concretas. Y hemos ido viendo a lo largo de este tiempo que ha estado profetizando cosas, trayendo noticias de lo que sucedería a partir del final de esa misma cena. Entonces, hoy pues no va a ser menos. Vamos a centrarnos en el versículo 16 en adelante. Hemos leído desde atrás para coger un poco el hilo, porque todo esto, toda esta secuencia de versículos que vemos, con sus capítulos y sus numeritos de los versículos, en realidad no tienen sentido. Es todo un discurso continuo y todo está interrelacionado unas cosas con otras. Pero en esta ocasión, y centrándonos en el versículo 16,
Ha estado previamente hablando de la persecución que van a sufrir, de la venida posterior del Espíritu Santo, de que Él mismo se va a marchar, y ahora les dicen estas palabras tan casi trabalenguas, ¿no? O acertijo casi podría parecer. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Bueno, en esta tarde vamos a traer un mensaje bastante sencillo, no por eso un mensaje que no sea de aplicación para nosotros. Simplemente vamos a intentar seguir la esencia de lo que Jesús quería decirles. Y en primer lugar, me gustaría que pudiésemos resaltar que el Señor Jesús está en control del tiempo. Tiene el control de todas las circunstancias. Está profetizando, de hecho, en este versículo, lo que va a pasar. Aunque no entendamos lo que quiere decir, lo que está claro es que todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Está dando una secuencia de los acontecimientos que es como Él dice y se va a cumplir como Él dice. No está diciendo, como podríamos decir nosotros, ¿no? Si estamos planeando algo para el futuro, a lo mejor me veréis, o algo que podríamos decir los cristianos que consideraríamos más elevado, ¿no? Si Dios quiere, me veréis, ¿no? De eso decimos a veces, si Dios quiere. En este caso, Jesús habla con total autoridad y con total decisión. Todavía un poco, no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y todavía más porque yo voy al Padre. Y es que lo que quiero que resaltemos en este punto es que veamos precisamente eso, que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el que llamamos el Cristo, tiene el control de todas las circunstancias, de las suyas en ese momento y de las de todas las personas en realidad. Veremos que luego va a la cruz, todos lo sabemos. No es una víctima, Él mismo tiene el control, ha decidido lo que ha de suceder y no está sujeta a los pulsos que haya en ese momento con respecto a la política o los líderes religiosos o social. Por eso es por lo que dice ahora un poco no me veréis y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Nadie le hace que desaparezca, nadie le hace que aparezca de nuevo, nadie es el que le manda al Padre, sino que Él mismo tiene la autoridad de hacerlo. Por tanto, en primer lugar, lo que vemos aquí es que el Señor controla los tiempos y controló los tiempos durante su ministerio y durante su vida. La segunda pregunta que podríamos hacernos es ¿de qué tiempos estamos hablando? ¿De qué tiempos? ¿De qué son estas cosas de un poco y otro poco? Y bueno, es normal que nos lo planteemos, que nos parezcan incluso misteriosas. De hecho, así les parecieron también a los discípulos, ¿no? Que estaban luego cuchicheando entre sí diciendo, pero bueno, ¿qué ha querido decir con esto de un poco y me veréis y un poco y no me veréis? Bueno, pues tampoco hay una unanimidad, no hay unanimidad. Parece que hay dos corrientes de los que piensan en esto. La primera, es el que piensa que estas palabras se refieren a la muerte y luego a la resurrección. Piensan que este primer un poco y no me veréis se refiere al tiempo que iba a suceder hasta su muerte, desde que se despidieran hasta su muerte. Y el de nuevo un poco y me veréis, pues a esos 3 días que hubo entre la muerte de Jesús y su resurrección, cuando de nuevo apareció a los discípulos. Esa sería la primera interpretación. Y la segunda interpretación dice que se refiere a la ascensión y luego a la segunda venida del Señor. Un poco, por tanto, y no me veréis, se refiere a el tiempo entre la resurrección o desde ese momento hasta la ascensión, y el de nuevo un poco y me veréis a la segunda venida del Señor. ¿Cuál es mi idea? Pues sin que yo sea un teólogo, yo tiendo a pensar
que es la segunda de estas opciones, es decir, entre la ascensión y la venida del Señor. ¿Por qué creo que se refiere a estos tiempos? Pues, en primer lugar, porque luego hablamos, hemos leído los versículos, hablamos del gozo que tendrían los discípulos, y si fuera el gozo que tendrían los discípulos por ver a Cristo resucitado, pues posteriormente enseguida vino la persecución y vino las dificultades, y todo ese gozo que podrían haber sentido, pues en muchas ocasiones sería un lamento, más bien, ¿no? En segundo lugar, porque la promesa de la venida del Espíritu Santo que Jesús hace antes, lo hemos leído en el versículo 7, dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Se va a hacer luego efectiva en Pentecostés, cosa que leemos luego en Hechos, cuando Jesús ya ha partido al Padre. Es decir, ese gozo que iba a traer el Espíritu Santo iba a ser posterior a la subida, a la ascensión de Jesús al cielo. Y en tercer lugar, los dolores de parto que hemos leído en el versículo 21, habla del dolor de la mujer cuando da a luz. También aparece en otras circunstancias, hablando de otros tiempos, unos tiempos más lejanos. Por ejemplo, leemos en Romanos 8, el versículo 22 y 23, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por tanto, yo pienso que este todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, se refiere precisamente al tiempo que hay entre la ascensión de Jesús y la segunda venida. Y si lo enfocamos así, nos damos cuenta que aquí hay una perspectiva de Jesús divina, como no podía ser de otra manera, porque nosotros un poco y me veréis lo relacionaríamos con como muchos días, ¿no? Me voy de vacaciones, pero dentro de un poco me volveréis a ver. Pero aquí Jesús está hablando de un poco, y en realidad ya son más de 2000 años, ¿no? Es un poco muy largo. Jesús ha estado intentando, de hecho, explicar en versículos anteriores, con palabras humanas, cómo es la relación que existe entre el Padre y Él mismo. Es una relación, es una unión muy difícil de entender para nosotros los humanos, porque de hecho son uno. Lo hemos intentado leer, ¿no? y entender en otros momentos. Decía en el 14:7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién se estaba refiriendo? Pues a sí mismo, ¿no? O en el 16:14 que hemos leído: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O en Hebreos 1, que dice: el cual, refiriéndose a Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. No podemos llegar a entender lo que esto significa, pero lo que está claro es que la relación entre Cristo y el Padre es muy intensa, hasta el punto que decimos que son uno solo, ¿no? Por tanto, si aceptamos esa segunda opción que estaba mencionando, para Jesús ese un poco son 2000 años. Sorprendente para el hombre, pero no sorprendente para Dios, que tiene existencia mucho más allá de lo que es el tiempo. Decía Pedro en la segunda carta: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por tanto, tenemos a Jesús mirando ahora no como un hombre, sino como Dios mismo. Jesús es Dios, y desde esa perspectiva es desde la que está hablando a los discípulos en este momento. Por tanto, en primer lugar, hemos dicho que Jesús tiene el control de los tiempos,
En segundo lugar, lo lógico, que ya nos dice esta perspectiva desde la que habla Jesús, que Jesús es Dios. En tercer lugar, tenemos una noticia, esta noticia general, ¿no? Todavía un poco, me veréis, no me veréis. Y dentro de esta hay una noticia que quizá pasa desapercibida cuando lo leemos un poco rápido, pero en realidad es probablemente la noticia más importante para el pueblo de Dios, que es el pueblo de Cristo, el pueblo de Jesús, que es la resurrección. Hemos leído en el Antiguo Testamento muchas veces, quizá por la fuerza que tienen esas palabras, de dos hombres importantes de Dios como Job y como David, hablando de la resurrección y siendo inspirados por Dios en ello. Y dice así, por ejemplo, Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. O David en el Salmo 17: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El tema de la resurrección, si habéis leído los Evangelios, sabéis que tenía cierta controversia, ¿no? Los fariseos discutían con Jesús acerca de la resurrección, hacían preguntas capciosas para ver si le pillaban, pero Jesús está dando por hecho que la resurrección es una realidad. Jesús, que ascendería más tarde en cuerpo y en espíritu y que sería glorificado en el cielo, será visto también en cuerpo por sus hijos, por su iglesia. Dice Juan, Jesús hablaba, lo leemos en el capítulo 5 de Juan: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O un poquito más adelante, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por tanto, casi como un tesoro escondido ahí en esas palabras: yo soy todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco, estos 2000 años, y me volveréis a ver, esconden de forma brillante, podríamos decir, porque para nosotros que podemos acercarnos a la Biblia así lo entendemos, que algún día podremos ver al Señor con nuestros propios ojos y con nuestro propio cuerpo glorificado en esta ocasión. ¿Y qué sucede mientras tanto, en cuarto lugar? Pues lo tenemos en el versículo 20. Entre que estas cosas suceden, entre que Jesús se marcha, asciende y deja el periodo de la Iglesia y la nueva venida de nuestro Señor, pues vemos que hay alegría en el mundo, ¿no? 20. Y el mundo se alegrará, dice, el mundo se alegrará. El mundo ya lo estamos viendo con la serie que también está haciendo Luis, ¿no? de Juan, que como corra un poquito más o yo corra un poquito menos, acabamos pillándonos. El mundo se alegra de que Cristo no esté presente, que no esté visible, porque está entregado a sus locuras y a sus frenesís, ¿no? Veíamos que al mundo vino y el mundo no le conoció, decíamos al principio de este Evangelio. ¿Por qué? Pues porque el mundo, por naturaleza, siente rechazo hacia todo aquello que es de Dios. ¿Y Cristo qué es? Sino la revelación de Dios al mundo, ¿no? Es Dios mismo revelado en él. Pues, lógicamente, produce rechazo. Y todo lo que produce rechazo, pues cuanto más lejos lo pongamos, mejor. Si me pincha una piedra en un zapato, cuanto más lejos la pueda tener, en cuanto me la quite, pues estaré contento, ¿no? Esa es la idea. La revelación de Cristo está trayendo el pecado y está trayendo la necesidad que tenemos
de arrepentirnos y de volver a Dios. Pero eso el hombre natural no lo quiere recibir, no lo quiere oír y por tanto lo aleja. Y en tanto que mantiene a Dios alejado, cree el mundo que su alegría durará para siempre. Ese mismo instinto natural que tenemos todos, fue el que movió a los líderes y a las masas de aquel tiempo a pedir la crucifixión de Jesús. Me hace gracia cuando algunos antijudíos, ¿no? O no sé cómo se dice, antisemitas, culpan a los judíos de la muerte de Cristo, ¿no? Todos habríamos estado entre la masa diciendo crucifícale, porque nuestra naturaleza caída es lo que estaba demandando, quitar de en medio a aquel que mostraba la santidad de Dios y que por contraste mostraba nuestro pecado. Por naturaleza estábamos todos lejos de Dios. Por eso Pablo en Romanos dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, justo lo que acabamos de decir, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios con ellos? Los entregó ¿a qué? Pues a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y sigue. Y en esto es en lo que se alegra el mundo, en estas cosas, ¿no? En sus fornicaciones, en su fiesta, en su alejamiento de Dios. Lo más triste es que ellos en este estado, que para Dios desde luego es detestable, están gozando de la vida, ajenos a lo que hay más allá de ella. En cuarto lugar, creo que es cuarto o quinto, ¿qué vemos por contraste? Cuando el mundo se alegra, que lo vemos en el versículo 20, en contraste vemos que el pueblo de Dios, vosotros, los discípulos, pero sabemos que los discípulos son todos los discípulos desde aquel momento y llega hasta el día de hoy a nosotros en la Iglesia. ¿Qué obtenemos? Tristeza, lamento y llanto. Tristeza, lamento y llanto. A los que esperamos a que Jesús vuelva. También dice Pablo en Romanos, y no solo ella, refiriéndose a la creación, lo hemos leído antes, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo sucederá esa redención de nuestro cuerpo? En la segunda venida, cuando Cristo venga. Esperamos la redención de nuestro cuerpo con el que, como decíamos el otro día, vamos arrastrando el pecado. Nuestro cuerpo nos cuesta y vamos arrastrando el pecado. En algún día, cuando venga Cristo, nuestro cuerpo dejará de lado el pecado, será un cuerpo diferente. Nosotros podremos estar cara a cara delante del Señor. ¿Y qué sucederá en aquel día? Pues lo que viene al final del versículo 20 y que luego nos detalla con ejemplos. Vuestra tristeza, dice, se convertirá en gozo, dijo Jesús. Porque el llanto, la tristeza, el lloro, no son el fin del creyente en esta vida. No son el fin del creyente. No somos llamados a ser hijos de Dios para llorar y para lamentarnos, sino todo lo contrario. Nos pone luego un ejemplo, ¿no? En el versículo 21, de la mujer cuando da a luz. Dice que viene ese dolor intenso, que viene el sufrimiento. Yo que he estado en 2 partos, vosotros habéis estado también, los que sois padres a lo mejor, pues en un momento parece que no se va a poder soportar, ¿no? Y eso que uno está mirando, ¿no?
Sin embargo, ¿qué sucede después? Pues todo eso pasa. Y el fin no era sufrir el parto, sino el fin era el gozo de tener un hijo, ¿no? Y ese gozo llega y viene si el Señor así lo ha querido. Pues esta comparación es la que quiere el Señor mostrarnos. Iba a decir el sino, pero se me ha ido la palabra. El fin del creyente no es el sufrimiento, sino todo lo contrario, es el gozo. Algún día ese lamento se convertirá en gozo. Un gozo especial, porque dice que nadie os quitará vuestro gozo. Es un gozo entonces perfecto. Es un gozo perfecto, porque ahora nos alegramos y de pronto viene una noticia y nos entristecemos y de pronto viene otra cosa y nos alegramos, pero una circunstancia de alguien que nos ha hecho una faena nos vuelve a entristecer. Ese es un gozo imperfecto. Sin embargo, este gozo dice que nadie podrá quitarnos, que es también una de las razones por las que creo que se está refiriendo a la segunda venida, porque es un gozo que será perfecto. Cuando Jesús vuelva, la tristeza se convertirá en gozo, ese gozo perfecto. Decía Jesús en el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, más adelante, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El galardón está en los cielos, allí es donde nos gozaremos. Sin embargo, ¿qué sucederá cuando aquellos que se alegran en esta tierra vean al Señor descender entre las nubes? Pues de ellos no se está hablando de gozo precisamente. Ya veremos que les espera otra cosa. En último lugar, como un punto más que se ve claramente aquí, la oración. Volvemos a la hora, ¿no? Jesús ha estado mirando al futuro, el gozo que vendrá, cuando Él vuelva, le está diciendo lo que va a suceder, pero ahora volvemos a la hora. ¿Y qué pasa ahora? Esto sucederá luego, pero ¿ahora qué? Bueno, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, dice. Y volvemos a ese arma que todos sabemos que es tan potente en un creyente, ¿no? Que es la oración. La oración. Hasta ahora han estado orando también de una manera diferente a como el Señor les está diciendo que tienen que empezar a orar. Porque hasta ahora han estado dirigiéndose al Padre. Pero ahora, lo hacían a través de los sacerdotes, ¿no? Con los sacrificios. Pero ¿qué es lo que está indicando Jesús ahora? En el versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. A partir de ahora va a suceder las circunstancias que iban a llevar a Jesús a la cruz, motivo por el que vino a esta tierra. ¿Para qué? Para ofrecerse en sacrificio, para que con su vida perfecta pudiese comprar el precio de nuestro castigo. Eso le convierte en intercesor. El único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo mismo. Por eso aquí ya les está diciendo: de cierto os digo, todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, yo soy el que aboga por vosotros delante del Padre. Y así, de esta forma tan, creo, sencilla, hemos llegado al final de este texto. Un texto, unas verdades que hemos visto que son agridulces. Por un lado, los discípulos llorarán mientras esperan la vuelta del Señor, esa parte agria o amarga, pero luego el gozo se volverá eterno y nadie podrá arrebatarlo, esa parte dulce del mensaje. ¡Qué alegría! Pues bien, si tú en esta tarde
puedes decir con fe que eres discípulo de Jesús, que eres creyente. Este mensaje simple, aplícatelo a tu vida. Hazte estas preguntas sencillas, pero que a la vez van a ser reveladoras de tu estado espiritual y también motivadoras para el cambio, si es que lo necesitas. Te voy a preguntar personalmente acerca de las verdades que hemos oído hoy. Pon tu nombre en las preguntas, hazlas tuyas. En primer lugar, ¿crees que Dios tiene el control de los tiempos y de las circunstancias de tu vida? ¿Crees que Dios tiene el control de los tiempos y las circunstancias de tu vida? Ante las dificultades, problemas, situaciones que escapan a tu control, ¿crees que Dios tiene el control? En segundo lugar, ¿crees la realidad de la segunda venida del Señor? Seguramente todos estemos de acuerdo, ¿no? Que sí, todos creemos que el Señor vendrá por segunda vez. Pero entonces, ¿en qué afecta esto a tu vida diaria? ¿En qué afecta esto a tu vida? ¿Vives como si fuese a llegar esta situación, la venida del Señor, en cualquier momento? ¿Vives en comunión con el Señor y con los hermanos? ¿Vives dentro de la familia y fuera de la familia lo que dices creer? ¿Vives tu fe? ¿Haces a todas horas lo correcto delante de Dios y de los hombres? Si no es así, plantéate el motivo. En tercer lugar, tal y como veías, ¿lloras y te lamentas por la ausencia de Cristo? O, dicho de otra manera, ¿esperas con impaciencia la hora en la que el Señor te llame o venga por segunda vez? ¿Lo esperas? ¿Lo deseas? ¿Se te remueven las entrañas con la idea de estar ante la presencia del Señor Jesús y verle, como decía Job, en tu carne y con tus propios ojos? En cuarto lugar, ¿crees en el gozo que te espera cuando estés con el Señor? ¿Vives esa esperanza que quizá todavía no ha llegado, pero que vendrá a ciencia cierta, del gozo eterno de estar con Él? ¿Te motiva eso cada día para continuar creciendo en santidad, para obrar delante de Dios y de los hombres como Él quiere? Y en último lugar, ¿pides en el nombre del Señor para que se cumpla tu gozo? ¿Oramos lo suficiente para que el Señor nos dé ese gozo? Podríamos mirar entre nosotros, ¿no? Y yo si miro, pues me da la sensación de que creo que no estamos aplicando estas verdades con la intensidad con la que deberíamos hacerlo. ¿Y sabéis por qué me lo imagino? Pues sinceramente porque a día de hoy no tenemos este gozo, ¿no?, que se nos dice en su palabra. Podríamos estar esperando ese gozo, estar gozosos en lo que viene cuando Jesús venga o cuando nosotros partamos con Él. ¿Y cómo puede ser que no estemos gozosos? ¿Cómo puede ser que no tengamos el gozo del Señor en el corazón? ¿Cómo puede ser eso? Pues quizá la respuesta está en el versículo 24, ¿no? Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. No hay aquí ninguna condición, ¿no? Salvo pedir. Si no estamos gozosos, pues habrá que pedir. Si seguimos sin estar gozosos, habrá que seguir pidiendo con insistencia y con asiduidad, porque el Señor promete que el gozo será cumplido y que Él nos dará el gozo. Y por tanto, la pregunta que hacemos siempre, ¿no? ¿Oramos lo suficiente? ¿Nos ponemos delante del Señor para estar en comunión con Él todos los días? ¿O realmente nos cuesta y lo hacemos a regañadientes? Muchas veces es así, ¿no? Nos cuesta y la mejor de las veces pues nos obligamos a hacerlo y es lo que debemos hacer. Pero debemos hacerlo para buscar algún día
el que el Señor nos dé el gozo de acercarnos a Él y las ganas de acercarnos a Él. Pero si no eres de estos discípulos, vuelvo a recordar que esta cena y este mensaje era solamente para los discípulos. Entonces tengo que decirte algunas cosas muy serias. Es como veíamos esta mañana, como decía Mateo. Parece que nos hemos puesto de acuerdo. Estas palabras entonces no son para ti. Si tú no eres creyente, si tú no eres discípulo de Jesús, si tú no eres discípulo de Cristo, estas palabras no son para ti. No pienses que por estar aquí, como decíamos esta mañana, por cantar, por leer, por orar, por que tú vas a poder gozar de ese gozo completo y perfecto. Estas promesas son dadas únicamente a los discípulos. Si tú no eres discípulo, estás en el otro bando, lo que Jesús denomina el mundo, ¿no? En el versículo 20. Y el mundo se alegrará. Tú estás en ese otro bando. Quizás ahora estás disfrutando de lo que el mundo te da, y no es malo, pero no consideras a Dios en absoluto. O quizás lo tienes en mente, pero no has llegado a entregar tu vida entera al Señor. Pues lo grave de tu situación es que tus pecados merecen la muerte y la condenación. Lo que Jesús llamó resurrección para condenación. Decía en Juan 5, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que estamos aquí algún día oiremos la voz desde nuestro sepulcro. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es lo que espera a el mundo. Para tener derecho a estar en ese gozo perfecto, ante la presencia del Dios verdadero, durante el resto de la eternidad, teniendo una relación personal con Dios y evitar esa condenación o esa resurrección para condenación, primero debes convertirte en un seguidor de Jesús. No en un seguidor de la Iglesia, no en un seguidor de ningún hombre, no en ningún seguidor de nada parecido que tenga algún indicio de religiosidad. Tienes que ser discípulo de Cristo. Y ¿sabes qué? Lo maravilloso del mensaje del Señor es que si realmente te conviertes en un discípulo, entonces sí, estas palabras también son para ti. ¿Y cómo puedes ser un discípulo? Pues no como tú quieras. No eres un discípulo de Jesús haciendo lo que a ti te parezca que es útil para ser discípulo de Jesús. No se trata de leer los evangelios y conocerlos, y ya con eso soy un discípulo porque conozco la vida de Jesús. Quizá te sorprenda, pero Jesús mismo dice cómo, y es mucho más sencillo de lo que uno podría esperar. Lo tenemos en ese otro versículo tan conocido, Juan 3:16, y que citamos tanto, ¿no? Porque es el Evangelio en esencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, solamente creer. ¿Qué es lo que hay que creer? Pues que Jesús es Dios, como hemos visto, que la muerte de Cristo es el sacrificio perfecto, que su sufrimiento fue injustificado, porque su vida era perfecta, para que tú en justicia no sufrieses lo que deberías haber sufrido. Y ese es el mensaje del Evangelio, creer y aplicar el sacrificio de Cristo a tu vida y vivir en consecuencia. Y por tanto volvemos de nuevo a la oración para terminar. Pedid, decía Jesús, y se os dará, llamad y se os abrirá, dijo el Señor. Así que no nos queda más que orar, y si no eres creyente hoy, lo que debes hacer hoy mismo es orar por la salvación de tu alma. Nos recordaba Luis que el tiempo es ya hoy, porque no sabemos lo que será mañana. El tiempo es hoy, así que no tienes excusa si después de escuchar la palabra de Dios no te acercas a Él para pedirle perdón por tus pecados. Y entonces serás salvo y tendrás una relación personal con el Señor, con este Señor que hablaba a sus discípulos cara a cara y que hoy también a través de su palabra revelada nos habla a nosotros. ¿Sabéis qué dice
el penúltimo versículo de la Biblia, de Apocalipsis. Dice, el que da testimonio de estas cosas, y está hablando Jesús, Cristo, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Eso es cómo se cierra el colofón de la Biblia, ¿no? Sí, ven, Señor Jesús, en una oración que hacía el propio Juan al haber visto esa revelación tan majestuosa de nuestro Señor Jesús. Pues que con estas ideas, sencillos puntos que podemos sacar de este texto, pues nos analicemos y que podamos poner en práctica un proceso de limpieza y de acercamiento al Señor para que seamos más como Él quiere, para que brillemos más y para que realmente su gozo se cumpla en nosotros. Amén.